Una lince ibérica embarazada bloqueaba la carretera bajo la tormenta más violenta del año, empapada y negándose a huir cuando Elena se acercó. Lo que protegía entre sus patas era algo que ningún depredador salvaje debería querer mantener con vida. 4 gatitos domésticos abandonados que alguien había dejado morir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tormenta llegó sin previo aviso aquella tarde de octubre, descargando su furia sobre la carretera estatal 47 en las afueras de Salamanca, en el corazón de Castilla y León. Los relámpagos rasgaban el cielo plomizo mientras la lluvia caía con tal intensidad que los conductores apenas podían distinguir el asfalto frente a sus parabrisas. Era el tipo de tormenta que obligaba a los animales a buscar refugio, el tipo de clima que convertía cada rincón del bosque en un lugar peligroso e impredecible. Pero aquella tarde, en medio de aquel diluvio implacable, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los instintos salvajes y la compasión animal. Luna era una lince ibérica de casi 4 años, una hembra en la plenitud de su vida que llevaba en su vientre la promesa de nuevas crías. Su pelaje moteado, salpicado de manchas oscuras sobre un fondo dorado, brillaba empapado bajo la lluvia mientras se movía con cautela entre la maleza que bordeaba la carretera. Normalmente, un lince jamás se acercaría tanto a una zona transitada por humanos, pero algo la había atraído hasta allí. Un sonido débil, apenas audible entre el estruendo de los truenos, había captado su atención. Era un maullido desesperado, el llanto inconfundible de criaturas pequeñas y vulnerables que clamaban por ayuda. Luna se detuvo al borde del asfalto, sus ojos dorados escudriñando la escena que tenía ante ella. Allí, en medio de la carretera mojada, una caja de cartón se desintegraba lentamente bajo el embate de la lluvia, y dentro de esa caja, empapados y temblando de frío, 4 pequeños gatitos domésticos lloraban con toda la fuerza de sus diminutos pulmones. Alguien los había abandonado allí, dejándolos a merced de la tormenta y del tráfico que ocasionalmente pasaba a toda velocidad. Era un acto de crueldad incomprensible, pero también era el escenario de lo que se convertiría en uno de los rescates más extraordinarios jamás documentados. La lince observó a los gatitos durante largos segundos, su instinto depredador en conflicto directo con algo más profundo, algo que ni los científicos más experimentados hubieran podido explicar completamente. Aquellas pequeñas criaturas no eran de su especie. Eran gatos domésticos, animales que en circunstancias normales un lince ignoraría por completo o en casos extremos de hambre consideraría como presa potencial. Pero Luna no veía presas frente a ella. Veía cachorros indefensos, criaturas que necesitaban protección, y algo en lo más profundo de su ser respondió a ese llamado. A 300 metros de distancia, Elena Navarro conducía su furgoneta veterinaria de regreso a la clínica después de atender una emergencia en una granja cercana. A sus 42 años, Elena había dedicado su vida entera al cuidado de los animales. Como veterinaria especializada en fauna silvestre, había visto de todo durante sus casi 2 décadas de carrera. Había rescatado águilas imperiales heridas por disparos furtivos. Había rehabilitado lobos atropellados en carreteras secundarias y había sido testigo de innumerables tragedias y milagros en el mundo animal, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de presenciar. La lluvia golpeaba el parabrisas con tal fuerza que los limpiaparabrisas apenas podían mantener el ritmo. Elena redujo la velocidad maldiciendo entre dientes el mal tiempo que la obligaba a conducir casi a ciegas. Fue entonces cuando sus faros iluminaron algo
que hizo que su corazón se detuviera por un instante. En medio de la carretera, una silueta inconfundible se recortaba contra la cortina de lluvia. Era un lince ibérico adulto parado junto a lo que parecía ser una caja de cartón empapada. Elena frenó bruscamente, su mente científica luchando por procesar lo que sus ojos le mostraban. Los linces ibéricos eran una de las especies más esquivas y protegidas de Europa. Ver uno en estado salvaje era un privilegio que pocos experimentaban, pero verlo en medio de una carretera, bajo una tormenta torrencial, comportándose de manera completamente atípica, era algo que desafiaba toda lógica. Elena apagó el motor, pero dejó los faros encendidos, creando un cono de luz que iluminaba la escena surrealista. El lince no huyó ante la presencia del vehículo. En cambio, la miró directamente a través del parabrisas, y en esos ojos dorados Elena creyó ver algo que jamás olvidaría, una súplica silenciosa. Con el corazón latiéndole en los oídos, Elena tomó su teléfono y comenzó a grabar. Como veterinaria de fauna silvestre, sabía que lo que estaba presenciando podría ser de valor científico incalculable. Pero más allá de su interés profesional, algo más profundo la impulsaba. Había una urgencia en el comportamiento del lince, una determinación que parecía comunicar un mensaje claro. Necesitaba ayuda, no para sí misma, sino para algo más importante. Fue entonces cuando Elena lo vio. El lince se inclinó sobre la caja de cartón y con una delicadeza sorprendente tomó algo del interior con su boca. Un gatito, un pequeño gatito atigrado que colgaba inerte de las fauces del depredador, pero que claramente seguía vivo. El lince depositó al gatito sobre el asfalto, protegiéndolo de la lluvia con su propio cuerpo, y luego miró hacia la furgoneta nuevamente. El mensaje era imposible de malinterpretar, y en ese momento, Elena supo que estaba siendo testigo de algo que cambiaría para siempre su comprensión de la naturaleza y sus misterios más profundos. Lo que no sabía aún era que este encuentro fortuito marcaría el comienzo de una historia que tocaría los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Elena permaneció inmóvil dentro de la furgoneta durante lo que pareció una eternidad, aunque en realidad fueron apenas unos segundos. Su mente entrenada evaluaba la situación con rapidez. Un lince ibérico adulto, claramente una hembra por su tamaño y constitución, estaba realizando un comportamiento que contradecía todo lo que los manuales de zoología enseñaban. Los felinos salvajes no rescataban crías de otras especies. No mostraban compasión hacia animales que no compartían su código genético. Y sin embargo, allí estaba aquella criatura magnífica, empapada hasta los huesos, protegiendo a un grupo de gatitos domésticos abandonados como si fueran sus propios cachorros. Con movimientos lentos y deliberados, Elena abrió la puerta de la furgoneta. La lluvia la golpeó inmediatamente, empapando su chaqueta en cuestión de segundos. El lince tensó sus músculos, preparándose para huir, pero no lo hizo. En cambio, emitió un sonido bajo, casi como un ronroneo mezclado con un gruñido suave, y dio un paso hacia atrás sin apartar la mirada de la veterinaria. Era como si estuviera evaluándola, decidiendo si podía confiar en ella. Elena se acercó lentamente, manteniendo una postura no amenazante. Había trabajado con linces en cautiverio durante años, pero jamás había tenido un encuentro tan cercano con uno salvaje. Podía ver ahora con claridad el vientre abultado de la hembra, señal inequívoca de que estaba preñada. Aquello explicaba parcialmente su comportamiento. Las hembras gestantes de muchas especies desarrollaban instintos maternales intensificados que a veces se extendían más allá de los límites de su propia especie. Pero esto iba mucho más allá de cualquier caso documentado.
La caja de cartón se había convertido en una masa informe de pulpa mojada. Dentro, 3 gatitos restantes temblaban violentamente, sus pequeños cuerpos hipotérmicos luchando por conservar el calor que se les escapaba con cada gota de lluvia. El cuarto gatito, el que el lince había sacado primero, yacía sobre el asfalto protegido por el cuerpo de Luna. Elena pudo ver que era el más pequeño de todos, probablemente el más débil, y sin embargo el lince lo había elegido primero, como si supiera instintivamente cuál necesitaba ayuda más urgente. «Tranquila, preciosa», murmuró Elena, su voz apenas audible sobre el estruendo de la tormenta. «Voy a ayudarlos. Voy a ayudaros a todos. No sé si puedes entenderme, pero te prometo que no voy a hacerles daño». El lince ladeó la cabeza ligeramente, sus orejas coronadas por característicos pinceles de pelo negro girando hacia el sonido de la voz humana. Había algo casi sobrenatural en la forma en que parecía comprender las intenciones de Elena. La veterinaria se arrodilló junto a la caja destruida, sus rodillas hundiéndose en el agua acumulada sobre el asfalto, y comenzó a sacar a los gatitos uno por uno. El primero que tocó estaba helado, su pequeño corazón latiendo tan débilmente que Elena temió que fuera demasiado tarde. Lo metió rápidamente dentro de su chaqueta, contra su pecho, esperando que el calor de su cuerpo pudiera revivirlo. El segundo y el tercero estaban en mejor estado, maullando débilmente mientras Elena los recogía, pero fue el cuarto gatito, el que Luna había rescatado, el que más la sorprendió. A pesar de ser el más pequeño, parecía estar en mejores condiciones que los demás. El calor corporal del lince lo había mantenido tibio, protegiéndolo del frío mortal que amenazaba a sus hermanos. Luna observó todo el proceso sin moverse, sus ojos dorados, siguiendo cada movimiento de Elena con una intensidad que resultaba casi intimidante. Cuando la veterinaria tuvo a los 4 gatitos seguros entre sus brazos, el lince finalmente se movió. Dio varios pasos hacia atrás, alejándose de la carretera, pero se detuvo en el borde de la maleza. Miró hacia Elena una última vez, y en ese momento la veterinaria habría jurado ver algo parecido a la satisfacción en aquellos ojos salvajes, como si Luna supiera que su misión estaba completa, que había encontrado a alguien capaz de continuar donde ella no podía. «Gracias», susurró Elena, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Gracias por no abandonarlos». El lince desapareció entre la vegetación con la misma elegancia silenciosa con la que había aparecido, dejando tras de sí solo las huellas de sus patas en el barro y una historia que Elena sabía que nadie creería sin pruebas. Afortunadamente, su teléfono había grabado todo desde el parabrisas de la furgoneta. De regreso en el vehículo, Elena encendió la calefacción al máximo y colocó a los gatitos sobre una manta térmica de emergencia que siempre llevaba en su equipo. Eran 4 en total, todos atigrados con diferentes patrones de rayas y manchas. El más grande era un macho con una mancha blanca distintiva en el pecho. Las 2 hembras eran casi idénticas, con pelaje gris plateado y ojos que apenas comenzaban a abrirse. Y el más pequeño, el que Luna había rescatado primero, era un diminuto macho negro con una única raya blanca que le cruzaba la frente como un rayo. Mientras conducía hacia la clínica, Elena no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. En todos sus años de carrera jamás había visto nada semejante. Un lince ibérico, una de las especies más esquivas y salvajes de la península, había arriesgado su propia seguridad para rescatar a 4 gatitos domésticos abandonados. Y no solo eso, había permanecido junto a ellos hasta asegurarse de que llegara ayuda. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido reescribir sus propias reglas aquella noche tormentosa. Y Elena tenía la sensación de que esta historia apenas estaba comenzando.
La clínica veterinaria Fauna Salvaje estaba ubicada en las afueras de Salamanca, un edificio moderno rodeado de encinas centenarias que servía tanto como hospital para animales domésticos como centro de rehabilitación para fauna silvestre. Cuando Elena llegó aquella noche, empapada y temblando pero con los 4 gatitos seguros contra su pecho, su asistente Marcos Delgado la esperaba en la puerta. El joven de 28 años había recibido su llamada frenética desde la carretera y había preparado todo lo necesario para una emergencia de hipotermia. «Dios mío, Elena, estás empapada», exclamó Marcos mientras la ayudaba a entrar. «Y esos son los gatitos que mencionaste por teléfono. Pero dijiste algo sobre un lince que no terminé de entender». Elena depositó a los pequeños sobre la mesa de examen con manos temblorosas, no solo por el frío, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas. «Marcos, lo que vi esta noche va a cambiar todo lo que creemos saber sobre el comportamiento animal. Tengo un video que tienes que ver, pero primero salvemos a estos pequeños». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de actividad médica. Los gatitos fueron evaluados, calentados gradualmente con mantas térmicas y lámparas de calor, e hidratados con suero subcutáneo. El más pequeño, al que Elena ya había comenzado a llamar Rayo por la marca blanca en su frente, sorprendentemente, era el que estaba en mejor estado. El calor corporal del lince lo había protegido durante el tiempo suficiente para marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El más grande, sin embargo, estaba en condiciones críticas. Su temperatura corporal había descendido peligrosamente y su corazón latía con un ritmo irregular que preocupaba a Elena. Durante casi 1 hora trabajaron sin descanso, administrando fluidos calientes y monitoreando constantemente los signos vitales de los 4 pacientes. Fue una batalla contra el reloj, contra el frío que se había instalado en aquellos pequeños cuerpos, contra la crueldad humana que los había abandonado a su suerte. Finalmente, cerca de la medianoche, los 4 gatitos estaban estabilizados. Dormían amontonados en una incubadora improvisada, sus pequeños cuerpos subiendo y bajando al ritmo de respiraciones finalmente regulares. Elena se dejó caer en una silla, el agotamiento físico y emocional golpeándola de repente como una ola. «Ahora sí», dijo Marcos, acercando una silla junto a ella. «Cuéntame qué demonios pasó ahí afuera. Dijiste algo sobre un lince ibérico rescatando gatitos. Sabes que eso suena completamente imposible, ¿verdad?» Elena sacó su teléfono con manos todavía temblorosas. «No solo suena imposible, Marcos. Es imposible. O al menos lo era hasta esta noche. Mira esto». El video era de baja calidad debido a la lluvia y la oscuridad, pero lo que mostraba era inconfundible. A través del parabrisas empapado se podía ver la silueta de un lince ibérico adulto junto a una caja de cartón en medio de la carretera. La grabación capturaba el momento exacto en que Luna tomaba al gatito más pequeño con su boca y lo depositaba sobre el asfalto, protegiéndolo con su cuerpo. Y luego, aquella mirada hacia la cámara, hacia Elena, que parecía comunicar un mensaje que trascendía las barreras entre especies. Marcos permaneció en silencio durante varios segundos después de que el video terminara. Su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y asombro que Elena conocía bien, porque era exactamente lo que ella había sentido al presenciar la escena en persona. «Esto es real», murmuró finalmente. «Esto realmente sucedió. Cada segundo de eso es real. Y hay más que no capturó la cámara. La forma en que me miraba, Marcos, era como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si hubiera llevado a esos gatitos hasta la carretera específicamente para encontrar ayuda». Marcos se pasó una mano por el cabello, procesando lo que acababa de ver. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Si esto se hace público, va a revolucionar todo lo que sabemos sobre el comportamiento de los felinos salvajes».
Los linces ibéricos están entre los carnívoros más estudiados de Europa, y nadie, absolutamente nadie, ha documentado jamás algo así. Elena asintió lentamente. Lo sé. Y también sé que muchos no van a creerlo. Van a decir que el video está manipulado, que malinterpreté lo que vi, que los gatitos ya estaban ahí y el lince simplemente pasaba por casualidad. Pero tú sabes lo que viste. Sé lo que vi y sé lo que sentí. Ese animal no estaba ahí por casualidad, Marcos. Me estaba esperando. Esperaba a alguien que pudiera ayudar a esas criaturas que ella no podía salvar por sí sola. Los días siguientes fueron caóticos. Elena contactó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Castilla y León para reportar el avistamiento del lince, sin mencionar aún los detalles más extraordinarios del encuentro. Los biólogos del centro se mostraron inmediatamente interesados. Los linces ibéricos eran monitoreados constantemente como parte de los programas de conservación, y la descripción de Elena coincidía con una hembra conocida en sus registros. Su nombre en los archivos era Lee 47, pero los guardas forestales que la habían observado durante años la llamaban Luna por su hábito de cazar durante las noches de luna llena. Luna había sido rastreada durante los últimos 3 años como parte del programa de reintroducción del lince ibérico. Era una de las hembras más exitosas del programa, habiendo criado 2 camadas anteriores que habían sobrevivido hasta la edad adulta. Y según los últimos datos de su collar de seguimiento, estaba efectivamente preñada esperando su tercera camada para las próximas semanas. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero la imagen completa era más extraordinaria de lo que nadie podría haber imaginado. Una semana después del rescate, los 4 gatitos habían superado el periodo crítico y comenzaban a mostrar las primeras señales de recuperación completa. Rayo, el más pequeño, se había convertido en el favorito no oficial de la clínica. Su personalidad valiente y curiosa contrastaba con su diminuto tamaño y parecía decidido a explorar cada rincón de la incubadora mucho antes de que sus hermanos se atrevieran a aventurarse. Elena no podía evitar pensar que había algo poético en ello. El gatito que Luna había elegido rescatar primero era también el que mostraba mayor voluntad de vivir. Mientras tanto, la noticia del extraordinario rescate había comenzado a filtrarse. Marcos había compartido el video con un colega biólogo, quien a su vez lo había enviado a un periodista especializado en medio ambiente. En cuestión de días, la historia de la lince embarazada que rescató gatitos abandonados en una tormenta estaba en todos los noticieros locales. Las redes sociales explotaron con comentarios, compartidos y reacciones. El video de Elena, grabado a través de un parabrisas empapado de lluvia, acumuló millones de visualizaciones en menos de 72 horas. Elena observaba todo aquello con una mezcla de satisfacción y preocupación. Por un lado, la atención mediática estaba generando conciencia sobre la conservación del lince ibérico y sobre el problema del abandono de animales domésticos. Por otro lado, temía que toda aquella exposición pudiera afectar negativamente a Luna. Los linces eran criaturas extremadamente sensibles a la presencia humana, y lo último que quería era que su territorio se llenara de curiosos buscando al animal que había protagonizado el video viral. Sus temores no eran infundados. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre reportó un aumento significativo en el tráfico de personas cerca de la zona donde Luna había sido avistada por última vez. Guardas forestales tuvieron que establecer perímetros de seguridad para proteger el hábitat del lince y se emitieron comunicados oficiales pidiendo a la población que respetara la vida silvestre y mantuviera su distancia. Pero Luna parecía haber desaparecido.
Los datos de su collar de seguimiento mostraban que se había adentrado profundamente en el bosque, alejándose de las carreteras y de cualquier zona frecuentada por humanos. Los biólogos interpretaron esto como un comportamiento normal de una hembra a punto de dar a luz, buscando un lugar seguro y apartado para establecer su guarida. Sin embargo, Elena no podía evitar preguntarse si había algo más. Si de alguna manera Luna sabía que había atraído demasiada atención y estaba protegiéndose a sí misma y a sus futuros cachorros. En la clínica, los gatitos continuaban prosperando. Elena había decidido llamarlos con nombres que honraran su extraordinaria historia de supervivencia. Además de Rayo estaban Tormenta, la gatita gris con ojos que comenzaban a mostrar un tono verde esmeralda, Trueno, el macho grande con la mancha blanca en el pecho, cuya recuperación había sido la más difícil, pero también la más impresionante. Y Lluvia, la segunda hembra cuyo pelaje plateado parecía brillar bajo cualquier luz. Las solicitudes de adopción llegaban por docenas cada día. Personas de toda España, e incluso de otros países europeos, querían llevarse a casa a uno de los gatitos rescatados por el lince. Pero Elena no tenía prisa por separarlos. Primero necesitaban alcanzar la edad adecuada para el destete, y además quería asegurarse de que fueran a hogares verdaderamente comprometidos con su bienestar. La fama repentina podía atraer tanto a amantes genuinos de los animales como a personas que solo buscaban la novedad de tener una mascota famosa. Una mañana, aproximadamente 2 semanas después del rescate, Elena recibió una llamada que cambiaría el rumbo de toda la historia. Era del doctor Alejandro Vega, director del programa de conservación del lince ibérico y una de las autoridades más respetadas en el campo de la biología de felinos salvajes. Doctora Navarro, su voz sonaba urgente pero controlada. Necesito que venga al centro lo antes posible. Ha sucedido algo con Luna. El corazón de Elena dio un vuelco. Está bien. ¿Qué ha pasado? Está herida. No está herida, al menos no que sepamos. Pero hemos perdido la señal de su collar de seguimiento hace 3 días. Y esta mañana un guardabosques encontró algo que necesita ver. No puedo explicarlo por teléfono. Tiene que verlo usted misma. Elena dejó la clínica al cuidado de Marcos y condujo durante casi 1 hora hasta el centro de recuperación. El doctor Vega la esperaba en la entrada, su expresión una mezcla de preocupación científica y algo que parecía casi reverencia. Sin decir palabra, la guió a través de las instalaciones hasta una sala de monitoreo donde varias pantallas mostraban imágenes de cámaras trampa distribuidas por el bosque. Esto fue grabado anoche, dijo Vega, señalando una de las pantallas. Prepárese, doctora. Lo que está a punto de ver va a desafiar todo lo que creemos saber sobre el comportamiento maternal en felinos salvajes. La imagen era en blanco y negro, típica de las cámaras con visión nocturna. Mostraba la entrada de lo que parecía ser una guarida natural formada entre las raíces de un viejo alcornoque, y allí, claramente visible a pesar de la calidad granulada del video, estaba Luna. Pero no estaba sola. Junto a ella, acurrucados contra su vientre todavía abultado, había 2 pequeñas criaturas que no eran cachorros de lince. Eran gatitos. Gatitos domésticos abandonados que, de alguna manera, Luna había encontrado y llevado a su guarida. Elena tuvo que sentarse. Sus piernas simplemente se negaron a sostenerla mientras procesaba lo que estaba viendo en la pantalla. El doctor Vega le acercó una silla sin decir palabra, comprendiendo perfectamente su reacción. Él mismo había necesitado varios minutos para aceptar la realidad de aquellas imágenes cuando las vio por primera vez. «Eso es imposible», susurró Elena finalmente. «Los linces son solitarios. Las hembras apenas toleran a sus propias crías durante el primer año. No adoptan cachorros de otras especies. No lo hacen, no pueden hacerlo.
Vega asintió lentamente. Todo lo que usted dice es correcto según la literatura científica existente. He dedicado 30 años de mi vida al estudio de los linces ibéricos y jamás, ni una sola vez, he documentado un comportamiento remotamente similar a esto. Pero las cámaras no mienten, doctora Navarro. Y hay más. Con un clic del ratón, Vega avanzó el video. La imagen mostró a Luna levantándose de su posición, estirando su cuerpo manchado con la gracia felina que caracterizaba a su especie. Luego, con una delicadeza que parecía imposible para un depredador de su tamaño, tomó a uno de los gatitos por el pellejo del cuello y lo reposicionó más cerca de su vientre. Era el gesto universal de una madre cuidando a sus crías, un gesto que Elena había visto miles de veces en gatas domésticas, pero jamás esperó presenciar en un lince salvaje con cachorros adoptados. Hemos identificado a los gatitos, continuó Vega. Fueron abandonados hace aproximadamente 5 días en un área recreativa, a unos 3 kilómetros del lugar donde usted rescató a los primeros 4. Encontramos los restos de una caja y una manta cerca de la guarida de Luna. Creemos que ella los encontró, probablemente siguiendo sus maullidos, y los llevó a su refugio. Elena se pasó una mano por el rostro, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Pero por qué? ¿Qué impulsa a un animal salvaje a hacer algo así? Va en contra de todos sus instintos de supervivencia. Esos gatitos representan competencia por recursos, bocas adicionales que alimentar cuando ella misma está a punto de tener sus propias crías. Vega se sentó frente a ella, su expresión reflejando la misma perplejidad que consumía a Elena. Tengo una teoría, aunque admito que es más especulación que ciencia. Luna perdió su primera camada hace 4 años. Era joven e inexperta, y los cachorros murieron durante una ola de frío particularmente severa. Los biólogos que la monitoreaban en ese entonces reportaron comportamientos inusuales durante semanas después. Búsqueda obsesiva, vocalizaciones de llamada, visitas repetidas al lugar donde habían muerto sus crías. Trauma maternal, murmuró Elena, comprendiendo hacia dónde se dirigía la explicación. Exactamente. Es posible que aquella experiencia alterara de alguna manera sus instintos. Y ahora, con las hormonas del embarazo inundando su sistema, esos instintos maternales intensificados podrían estar manifestándose de formas que nunca antes habíamos observado. No está viendo gatitos domésticos. Está viendo cachorros que necesitan protección. Y algo en su cerebro, algo que va más allá de la programación genética normal, le está diciendo que debe cuidarlos. La explicación tenía sentido desde un punto de vista teórico, pero planteaba un problema práctico inmediato. Aquellos gatitos no podían sobrevivir indefinidamente bajo el cuidado de un lince. Necesitaban alimentación especializada, atención veterinaria y, eventualmente, socialización con humanos si alguna vez iban a ser adoptados. Además, nadie sabía cómo reaccionaría Luna cuando nacieran sus propios cachorros. Los instintos maternales que ahora la impulsaban a proteger a los gatitos podrían fácilmente convertirse en agresión territorial cuando tuviera crías biológicas que defender. «Tenemos que sacarlos de ahí», dijo Elena con determinación. «No podemos dejar a esos gatitos en el bosque». Vega levantó una mano en señal de cautela. «No es tan simple. Si intervenimos ahora, podríamos alterar el comportamiento de Luna de maneras impredecibles. Está a días de dar a luz. El estrés de una intervención humana podría provocar un parto prematuro o incluso el abandono de sus propios cachorros. Además, no sabemos cómo reaccionará si intentamos quitarle a los gatitos. Podría volverse agresiva, podría huir y abandonar su guarida, o podría entrar en un estado de estrés tan severo que pusiera en riesgo toda su gestación. Entonces, ¿qué sugiere? Que los dejemos ahí y esperemos lo mejor.
Sugiero que esperemos y observemos, al menos hasta que Luna dé a luz. Las cámaras nos permiten monitorear la situación las 24 horas. Si vemos alguna señal de peligro para los gatitos, intervendremos inmediatamente. Pero mientras Luna los esté cuidando, mientras los esté manteniendo calientes y protegidos, creo que la mejor opción es dejar que la naturaleza siga su curso. Elena quería protestar. Cada fibra de su ser veterinario le gritaba que debía actuar, que debía rescatar a aquellos pequeños inmediatamente. Pero también entendía la lógica de Vega. Luna era una de las hembras reproductoras más valiosas del programa de conservación. Sus cachorros representaban un aporte genético crucial para una especie que todavía luchaba por alejarse del borde de la extinción. Arriesgar su bienestar por 2 gatitos domésticos era una decisión que ningún conservacionista tomaría a la ligera. «Está bien», accedió finalmente Elena. «Esperamos. Pero quiero acceso en tiempo real a las cámaras, y si veo cualquier cosa, cualquier señal de que esos gatitos están en peligro, voy a entrar a buscarlos yo misma. Me importa poco lo que digan los protocolos». Vega sonrió levemente. «No esperaba menos de usted, doctora». Y en ese momento, mientras ambos observaban a Luna acurrucarse nuevamente alrededor de sus pequeños protegidos, ninguno de los dos podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Los siguientes días fueron una tortura de espera e incertidumbre. Elena dividía su tiempo entre la clínica, donde los 4 gatitos originales continuaban su recuperación, y el centro de monitoreo, donde pasaba horas observando las imágenes en tiempo real de la guarida de Luna. La lince había demostrado ser una madre sustituta sorprendentemente competente. Mantenía a los 2 gatitos calientes contra su cuerpo, los lamía regularmente para estimular su circulación y salía a cazar solo durante breves periodos, asegurándose de regresar antes de que los pequeños pudieran enfriarse demasiado. Pero había un problema evidente que preocupaba a todos los que observaban. Los gatitos domésticos de esa edad todavía necesitaban leche materna para sobrevivir. Y aunque Luna instintivamente intentaba amamantarlos, su cuerpo aún no había comenzado a producir leche. Eso solo sucedería después del parto. Los pequeños estaban perdiendo peso visiblemente, sus costillas cada vez más marcadas bajo el pelaje que Luna mantenía impecablemente limpio con su lengua áspera. «No van a sobrevivir mucho más», dijo Marcos durante una de las videollamadas nocturnas con Elena. «Los estoy viendo en la pantalla ahora mismo. El más pequeño apenas se mueve». Elena lo sabía. Cada hora que pasaba era una hora más cerca del punto sin retorno. Pero el doctor Vega había sido inflexible. Luna mostraba todos los signos de un parto inminente. Intervenir ahora sería potencialmente catastrófico para ella y para sus cachorros biológicos. Era una decisión imposible, una elección entre 2 grupos de criaturas inocentes donde cualquier acción parecía destinada a causar daño. La noche del 6º día de vigilancia, todo cambió. Elena estaba dormitando en una silla del centro de monitoreo cuando el sonido de una alarma la despertó bruscamente. Las cámaras habían detectado movimiento inusual en la guarida. Se incorporó de golpe, sus ojos enfocándose en la pantalla mientras su corazón latía desbocado en su pecho. Luna estaba inquieta, moviéndose en círculos dentro de la guarida con una agitación que Elena reconoció inmediatamente. Había presenciado suficientes partos animales para saber lo que significaba aquella conducta. La lince estaba entrando en trabajo de parto. Pero en lugar de alejarse de los gatitos adoptados, como cualquier experto hubiera predicho, Luna hizo algo que dejó a Elena sin aliento. Con movimientos deliberados, la lince reposicionó a los 2 gatitos contra la pared más protegida de la guarida,
cubriéndolos con hojas secas y pelo de su propio pelaje que había estado acumulando durante días. Los estaba preparando, protegiéndolos, asegurándose de que estarían a salvo durante el proceso que estaba a punto de comenzar. Durante las siguientes 4 horas, Elena no apartó los ojos de la pantalla ni un solo segundo. El parto de Luna fue largo, pero sin complicaciones. Uno a uno, 3 pequeños cachorros de lince llegaron al mundo, sus cuerpecitos húmedos y ciegos buscando instintivamente el calor de su madre. Luna los limpiaba con lamidas vigorosas, estimulando su respiración y circulación con la eficiencia de una madre experimentada. Y cuando los 3 estuvieron secos y comenzaron a buscar sus pezones, Luna hizo algo que ningún científico hubiera creído posible sin verlo con sus propios ojos. Se estiró hacia el rincón donde había colocado a los gatitos adoptados y, uno por uno, los trajo de vuelta a su lado. Los posicionó junto a sus propios cachorros, mezclándolos como si fueran parte de la misma camada. Y cuando su leche finalmente comenzó a fluir, alimentó a los 5 por igual, sin hacer distinción alguna entre sus crías biológicas y los pequeños huérfanos que había rescatado del abandono. Elena lloraba sin darse cuenta, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas mientras observaba la escena más extraordinaria de su carrera. El doctor Vega llegó corriendo minutos después, alertado por los mensajes frenéticos que ella había estado enviando. Se quedó paralizado frente a la pantalla, su rostro reflejando el mismo asombro reverencial que consumía a Elena. «Esto es imposible», susurró. «Esto va contra todo lo que sabemos sobre comportamiento felino, sobre instinto maternal, sobre selección natural y supervivencia del más apto». «Y sin embargo está sucediendo», respondió Elena sin apartar la mirada de la pantalla. «Justo frente a nosotros. Luna no está siguiendo ningún manual de zoología, está siguiendo algo más profundo. Algo que quizás nunca podremos explicar completamente, pero que no podemos negar». Los días siguientes fueron de observación constante, pero también de celebración cautelosa. Los 2 gatitos adoptados, que habían estado al borde de la inanición, comenzaron a recuperar peso rápidamente gracias a la leche de Luna. Los 3 cachorros de lince, 2 hembras y un macho, crecían sanos y fuertes, y lo más asombroso era la forma en que Luna trataba a todos por igual. No había favoritismo, no había rechazo. Para ella, aquellos 5 pequeños eran simplemente sus crías, necesitadas de protección y cuidado. La noticia del parto y de la familia mixta de Luna se filtró inevitablemente a los medios. Lo que ya había sido una historia viral se convirtió en un fenómeno global. Periódicos de todo el mundo publicaron artículos sobre la lince que había adoptado gatitos abandonados. Documentalistas de National Geographic y BBC contactaron al centro solicitando acceso exclusivo. El video del parto, editado para proteger la ubicación exacta de la guarida, acumuló cientos de millones de visualizaciones. Luna se había convertido, sin saberlo, en un símbolo de esperanza y compasión que trascendía las fronteras entre especies. Pero Elena sabía que la historia estaba lejos de terminar. Los gatitos domésticos no podían permanecer indefinidamente en el bosque, y los cachorros de lince eventualmente necesitarían aprender a cazar, a sobrevivir, a ser salvajes de una manera que sus hermanos adoptivos nunca podrían. Una decisión difícil se aproximaba en el horizonte, y Elena temía el momento en que tendrían que separar a esta familia imposible que la naturaleza había creado contra todas las probabilidades. 3 semanas después del parto, la guarida de Luna se había convertido en un hervidero de actividad. Los 5 pequeños habían abierto los ojos y comenzaban a explorar su entorno con la curiosidad insaciable típica de los felinos jóvenes. Las diferencias entre los cachorros de lince y los gatitos domésticos eran cada vez más evidentes.
Los 3 linces mostraban las orejas puntiagudas con sus característicos pinceles de pelo negro, mientras que los 2 gatitos tenían orejas redondeadas y cuerpos más compactos. Pero para Luna, aquellas diferencias parecían no existir. Jugaba con todos por igual, los disciplinaba con suaves mordiscos cuando se alejaban demasiado y los acurrucaba contra su vientre cada noche sin hacer distinción alguna. Elena visitaba el centro de monitoreo diariamente, obsesionada con seguir cada momento de esta familia extraordinaria. Había comenzado a tomar notas detalladas, documentando comportamientos que ningún científico había observado jamás. La forma en que los gatitos domésticos imitaban los movimientos de caza de sus hermanos linces. La manera en que uno de los cachorros de lince, al que habían apodado Centella por su pelaje especialmente brillante, parecía haberse designado protector del gatito más pequeño. Las interacciones eran fascinantes, un experimento natural que ningún comité de ética habría aprobado jamás, pero que la naturaleza había decidido realizar por su cuenta. Pero la realidad de la situación no podía ignorarse indefinidamente. Durante una reunión de emergencia en el centro, el doctor Vega expuso las preocupaciones que todos habían estado evitando. Los gatitos domésticos tienen ahora aproximadamente 6 semanas de edad, comenzó, proyectando imágenes de la camada en la pantalla de la sala de conferencias. Están sanos gracias a los cuidados de Luna, pero su ventana de socialización con humanos se está cerrando rápidamente. Si queremos que alguna vez puedan ser adoptados como mascotas, necesitamos recuperarlos pronto. Cada día que pasa los acerca más a un estado semisalvaje que hará su adaptación a un hogar humano extremadamente difícil. Elena sintió un nudo en el estómago. Sabía que Vega tenía razón, pero la idea de separar a la familia que Luna había construido con tanto esfuerzo le resultaba físicamente dolorosa. ¿Y qué hay de Luna?, preguntó. ¿Cómo va a reaccionar cuando le quitemos a 2 de sus crías? Porque para ella, eso es exactamente lo que son, sus crías. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Finalmente, una de las biólogas más jóvenes del equipo, una mujer llamada Carmen que había estado estudiando el comportamiento maternal en felinos salvajes, se atrevió a hablar. Hay precedentes de hembras que experimentan duelo después de perder cachorros, dijo con voz cautelosa. En condiciones normales, ese duelo se supera en cuestión de semanas. Pero la situación de Luna no es normal. Ella eligió activamente a estos gatitos. Los buscó, los rescató, los integró en su familia. 1960. No sabemos cómo procesará su separación. El debate continuó durante horas. Algunos argumentaban que la intervención era necesaria e inevitable. Otros proponían esperar más tiempo, permitir que los gatitos crecieran hasta que Luna naturalmente comenzara a distanciarse de ellos como hacen las madres felinas cuando sus crías alcanzan la independencia. Pero todos sabían que esa opción tenía sus propios riesgos. Los gatitos domésticos nunca aprenderían a cazar, nunca desarrollarían los instintos necesarios para sobrevivir en estado salvaje. Cuanto más tiempo pasaran en el bosque, más difícil sería su transición a una vida doméstica. Finalmente, se llegó a un compromiso. Esperarían 2 semanas más, permitiendo que los cachorros de lince alcanzaran una edad en la que Luna naturalmente comenzaría a dejarlos solos por periodos más largos mientras salía a cazar. Aprovecharían uno de esos momentos para recuperar a los gatitos, minimizando el trauma tanto para Luna como para los pequeños. Era un plan imperfecto, pero era el mejor que podían idear dadas las circunstancias extraordinarias. Mientras tanto, en la clínica de Elena, los 4 gatitos originales habían florecido. Rayo se había convertido en un gato joven lleno de energía, su personalidad valiente ganándole admiradores entre todos los que lo conocían. Tormenta y Lluvia, las 2 hembras,
Habían desarrollado un vínculo inseparable, siempre acurrucadas juntas cuando dormían. Y Trueno, el más grande de todos, había superado completamente sus problemas de salud iniciales, convirtiéndose en un gato robusto y cariñoso que ronroneaba ante cualquier muestra de afecto humano. Las solicitudes de adopción seguían llegando en cantidades abrumadoras. Elena había establecido un proceso de selección riguroso, entrevistando personalmente a cada candidato potencial. No estaba dispuesta a dejar que estos gatitos terminaran en hogares que no estuvieran completamente comprometidos con su bienestar. Después de todo lo que habían sobrevivido, merecían familias que los amaran incondicionalmente. Una tarde, mientras Elena revisaba las últimas imágenes de la guarida de Luna, notó algo que hizo que su corazón se detuviera momentáneamente. Luna estaba observando directamente a la cámara. Sus ojos dorados parecían mirar a través del lente, a través de las conexiones digitales, directamente al alma de Elena. Y en esa mirada, la veterinaria creyó ver algo que la estremeció hasta los huesos. No era agresión ni miedo, era algo parecido al reconocimiento, como si Luna supiera que estaba siendo observada y como si quisiera comunicar un mensaje que las palabras humanas jamás podrían capturar. Elena apartó la mirada de la pantalla, sintiendo que había presenciado algo profundamente íntimo, algo que quizás no estaba destinada a ver. El día señalado para la recuperación de los gatitos amaneció gris y frío, como si el cielo mismo anticipara la tristeza que estaba por desarrollarse. Elena había dormido apenas unas horas, su mente atormentada por dudas sobre si estaban tomando la decisión correcta. Se repitió a sí misma las razones racionales una y otra vez. Los gatitos necesitaban socialización humana, no sobrevivirían en estado salvaje. Luna eventualmente los abandonaría de todos modos cuando comenzara a enseñar a sus crías biológicas a cazar. Pero ningún argumento lógico podía silenciar completamente la voz en su interior que le decía que estaban a punto de romper algo sagrado. El equipo de recuperación estaba compuesto por 4 personas: Elena, el Dr. Vega, Carmen, la bióloga especialista en comportamiento, y un veterinario de fauna silvestre llamado Roberto, que tenía experiencia en manejo de felinos salvajes. Habían estudiado los patrones de Luna durante semanas, identificando los momentos en que la lince dejaba la guarida para cazar. Su ausencia promedio era de aproximadamente 45 minutos, tiempo suficiente para entrar, recuperar a los gatitos y retirarse antes de que ella regresara. A las 7 de la mañana, las cámaras mostraron a Luna estirándose y preparándose para salir. Lamió a cada uno de sus 5 cachorros individualmente, un ritual que repetía antes de cada salida, y luego desapareció entre la maleza con la elegancia silenciosa que caracterizaba a su especie. El cronómetro comenzó a correr. El equipo se movilizó inmediatamente. Habían estacionado los vehículos a casi 1 kilómetro de distancia para evitar alertar a Luna con ruidos o olores extraños. El trayecto hasta la guarida fue tenso y silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron al viejo alcornoque bajo cuyas raíces Luna había establecido su hogar, Elena sintió que el corazón se le salía del pecho. Carmen fue la primera en acercarse, moviéndose con la cautela de alguien que ha pasado años estudiando depredadores. Se arrodilló junto a la entrada de la guarida y enfocó una linterna de luz roja hacia el interior, lo suficientemente tenue para no asustar a los cachorros. Lo que vio la dejó sin aliento. Los 5 pequeños estaban acurrucados juntos en un nido de pelo y hojas secas. Los 3 cachorros de lince rodeaban protectoramente a los 2 gatitos domésticos, sus cuerpos formando una barrera cálida alrededor de sus hermanos adoptivos. Incluso dormidos, la familia que Luna había creado permanecía unida. «Tenemos 30 minutos»,
susurró Vega consultando su reloj. Procedan. Elena y Carmen trabajaron con rapidez pero con delicadeza extrema. Los dos gatitos fueron extraídos cuidadosamente del grupo, sus pequeños cuerpos protestando con maullidos somnolientos ante la interrupción de su sueño. Elena los colocó inmediatamente contra su pecho, dentro de una bolsa térmica diseñada para mantenerlos calientes durante el traslado. Los cachorros de lince se agitaron ante la ausencia repentina, buscando instintivamente a sus hermanos desaparecidos, pero no despertaron completamente. «Vámonos», ordenó Vega. «Ahora». El camino de regreso fue una carrera contra el tiempo y contra la culpa. Elena sostenía a los gatitos contra su cuerpo, sintiendo sus pequeños corazones latir aceleradamente, y no podía evitar preguntarse qué estarían sintiendo. Habían nacido en el abandono, habían sido rescatados por una criatura salvaje que los había amado como propios, y ahora estaban siendo arrancados de la única madre que habían conocido. La injusticia de todo aquello la golpeaba como olas sucesivas de una tormenta emocional. Llegaron a los vehículos con 10 minutos de margen. Mientras el equipo se preparaba para partir, Elena notó que Carmen se había quedado inmóvil, mirando hacia el bosque con expresión perturbada. «¿Qué sucede?», preguntó Elena. Carmen señaló hacia la línea de árboles. Allí, apenas visible entre las sombras del sotobosque, una silueta familiar los observaba. Luna había regresado temprano. Nadie supo cuánto tiempo llevaba allí, cuánto había visto, pero su postura lo decía todo. No había agresión en su cuerpo, no había preparación para el ataque. Solo había algo que parecía imposible leer en un animal salvaje, pero que era inconfundible para cualquiera con ojos para verlo. Había desolación. La lince emitió un sonido que Elena jamás olvidaría. No era un rugido ni un gruñido. Era algo más cercano a un lamento, un gemido bajo que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Luego, sin apartar la mirada de los humanos que le habían arrebatado parte de su familia, Luna dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Nadie habló durante el viaje de regreso. Los gatitos dormían ahora, ajenos al drama que se había desarrollado a su alrededor. Pero Elena no podía apartar de su mente la imagen de Luna observándolos, el sonido de aquel lamento que parecía contener todo el dolor del mundo animal concentrado en un solo momento. En el centro de monitoreo, las cámaras registraron lo que sucedió después. Luna regresó a su guarida y buscó frenéticamente a los gatitos desaparecidos. Olisqueó cada rincón, excavó en las hojas donde habían estado acostados, llamó con vocalizaciones que nadie había escuchado jamás en un lince. Sus 3 cachorros biológicos, confundidos por el comportamiento de su madre, intentaban acercarse a ella, pero Luna los apartaba suavemente, concentrada únicamente en su búsqueda imposible. Aquella noche, por primera vez desde que había construido su guarida, Luna no durmió. Permaneció sentada en la entrada, mirando hacia el bosque, esperando un regreso que nunca llegaría. Las semanas que siguieron fueron difíciles para todos los involucrados. Los 2 gatitos recuperados de la guarida de Luna fueron trasladados a la clínica de Elena, donde se reunieron con sus hermanos originales. Ahora eran 6 en total, 6 pequeños supervivientes de circunstancias extraordinarias que compartían una historia que ningún otro gato en el mundo podría reclamar. Elena los observaba interactuar, notando cómo los 2 recién llegados mostraban comportamientos sutilmente diferentes a los otros 4, se movían con una cautela más pronunciada, escuchaban sonidos que sus hermanos ignoraban y ocasionalmente emitían vocalizaciones que sonaban inquietantemente similares a las de un lince joven. Los llamó Bosque y Sombra, nombres que honraban el tiempo que habían pasado en la naturaleza salvaje.
Bosque era un macho atigrado con ojos de un verde intenso que parecía mirar a través de las personas. Sombra era una hembra gris oscuro, casi negra, cuyo pelaje había adquirido un brillo particular durante su tiempo, siendo acicalada por Luna. Ambos se adaptaron gradualmente a la vida en la clínica, pero Elena notaba que frecuentemente miraban hacia las ventanas, como si buscaran algo que habían perdido y no podían nombrar. Mientras tanto, las noticias desde el centro de monitoreo eran preocupantes. Luna había entrado en un estado de apatía que alarmaba a los biólogos. Seguía cuidando a sus 3 cachorros biológicos, alimentándolos y protegiéndolos con la diligencia de siempre, pero había perdido la vitalidad que la caracterizaba. Sus salidas de caza eran más cortas, su interacción con sus crías menos juguetona. Era como si una parte de ella se hubiera apagado aquella mañana cuando los humanos le arrebataron a los gatitos que había elegido amar. El doctor Vega convocó reuniones de emergencia para discutir la situación. Algunos miembros del equipo argumentaban que Luna simplemente estaba pasando por un periodo de ajuste natural y que eventualmente volvería a su comportamiento normal. Otros, incluyendo a Carmen, expresaban preocupaciones más profundas sobre el impacto psicológico a largo plazo en la lince. El debate se volvió acalorado en más de una ocasión, con acusaciones veladas sobre si la decisión de separar a la familia había sido prematura o necesaria. Elena escuchaba todo aquello con un peso creciente en el corazón. Había sido una de las principales defensoras de la recuperación de los gatitos, convencida de que era lo mejor para su bienestar. Pero ahora, viendo las imágenes de Luna vagando sin rumbo por su territorio, se preguntaba si había subestimado el costo de aquella decisión. Los gatitos estaban físicamente sanos y se adaptarían eventualmente a la vida doméstica. Pero Luna llevaba cicatrices invisibles que quizás nunca sanarían completamente. Un mes después de la separación, algo cambió. Las cámaras captaron a Luna realizando un comportamiento que nadie esperaba. Había comenzado a llevar pequeñas presas a la guarida, no para alimentar a sus cachorros que aún dependían de su leche, sino para dejarlas en el rincón donde habían dormido los gatitos adoptados. Era como si estuviera dejando ofrendas, regalos para crías ausentes que su instinto se negaba a olvidar. Carmen fue la primera en interpretar el comportamiento. Está intentando atraerlos de vuelta, explicó durante una reunión del equipo. En la naturaleza, las madres felinas comienzan a introducir presas a sus cachorros como parte del proceso de destete. Luna está haciendo exactamente eso, pero para cachorros que ya no están. Es su forma de llamarlos, de decirles que hay comida esperándolos si regresan. La revelación golpeó a Elena con la fuerza de un puñetazo. Aquella noche, sola en su oficina después de que todos se hubieran marchado, lloró como no había llorado en años. Lloró por Luna, por los gatitos, por la crueldad de un universo que había creado un vínculo tan hermoso solo para exigir que fuera destruido. Lloró por las decisiones imposibles que la conservación de la vida silvestre a veces requería, y por el peso de saber que había participado en causar dolor a una criatura que solo había demostrado amor. Pero Elena también era una mujer de acción, no de lamentaciones prolongadas. A la mañana siguiente, llegó al centro con una propuesta que sorprendió a todos. Si no podemos devolver a los gatitos a Luna, dijo con determinación, al menos podemos asegurarnos de que su sacrificio tenga significado. Quiero usar esta historia para crear algo permanente, algo que honre lo que Luna hizo y que ayude a prevenir el abandono de animales en el futuro. La idea tomó forma rápidamente. Con el apoyo del Dr. Vega y la colaboración de organizaciones de protección animal de toda España, Elena lanzó la Fundación Luna. Su misión sería doble:
apoyar los programas de conservación del lince ibérico y combatir el abandono de animales domésticos que había puesto a los gatitos en peligro en primer lugar. La respuesta del público fue abrumadora. En las primeras semanas, las donaciones superaron todas las expectativas, alimentadas por la historia viral que había capturado corazones en todo el mundo. Los 6 gatitos se convirtieron en embajadores involuntarios de la fundación. Sus imágenes aparecían en campañas de concientización, sus historias se contaban en escuelas y centros comunitarios. Pero Elena se aseguró de que Luna siempre fuera el centro de la narrativa. La lince que había desafiado todos los instintos de su especie para proteger a criaturas que no eran suyas. La madre salvaje que había demostrado que la compasión no conoce fronteras entre especies. El símbolo viviente de que, incluso en la naturaleza más brutal, existe espacio para el amor incondicional. Un año después de aquella noche tormentosa en la carretera estatal 47, Elena se encontraba de pie en el mirador del centro de interpretación del lince ibérico, observando el atardecer pintar el cielo de tonos dorados y carmesí. Mucho había cambiado desde entonces. La Fundación Luna había crecido más allá de sus expectativas más optimistas, financiando programas educativos en docenas de escuelas y contribuyendo significativamente a los esfuerzos de conservación del lince ibérico. El abandono de animales en la región había disminuido notablemente, en parte gracias a las campañas de concientización que utilizaban la historia de Luna como ejemplo conmovedor de las consecuencias de la irresponsabilidad humana. Los 6 gatitos habían encontrado hogares perfectos, cuidadosamente seleccionados por Elena, después de meses de entrevistas y evaluaciones. Rayo, el pequeño valiente que Luna había rescatado primero aquella noche lluviosa, ahora vivía con una familia en Barcelona que lo adoraba incondicionalmente. Tormenta y Lluvia habían sido adoptadas juntas por una pareja de maestros jubilados que no podían imaginar separarlas. Trueno había encontrado su hogar con un veterinario retirado que apreciaba su historia de supervivencia contra todo pronóstico. Y Bosque y Sombra, los 2 gatitos que habían pasado sus primeras semanas siendo criados por una lince salvaje, vivían ahora con Carmen, la bióloga que había estudiado su comportamiento con fascinación científica que se transformó en amor incondicional. Pero era Luna quien ocupaba los pensamientos de Elena aquella tarde. Las noticias del centro de monitoreo habían sido extraordinarias durante los últimos meses. Después de un periodo prolongado de apatía, la lince había comenzado gradualmente a recuperar su vitalidad. Sus 3 cachorros biológicos habían crecido fuertes y sanos, y Luna había demostrado ser una madre ejemplar en su educación. Les había enseñado a cazar, a moverse silenciosamente por el bosque, a reconocer peligros y oportunidades. Y cuando llegó el momento natural de la separación, cuando los jóvenes linces alcanzaron la edad de independencia, Luna los dejó ir con la dignidad que caracterizaba a su especie. Pero lo que sucedió después sorprendió incluso a los científicos más experimentados. Liberada de sus responsabilidades maternales, Luna no regresó a la vida solitaria típica de los linces adultos. En cambio, expandió su territorio de manera inusual, patrullando regularmente las zonas cercanas a carreteras y áreas frecuentadas por humanos. Los biólogos tardaron semanas en comprender lo que estaba haciendo. Luna estaba buscando, patrullando, vigilando, como si hubiera asumido la responsabilidad de proteger a otras criaturas abandonadas que pudieran necesitar su ayuda. El Dr. Vega había documentado 3 ocasiones en las que Luna fue vista cerca de contenedores de basura o áreas recreativas, donde ocasionalmente se abandonaban animales. Nunca encontró más cachorros que rescatar, pero su comportamiento
sugería que estaba preparada para actuar si la situación lo requería. Era como si la experiencia de rescatar a los gatitos hubiera reconfigurado algo fundamental en su cerebro, creando un nuevo patrón de comportamiento que nadie había observado jamás en un felino salvaje. Elena sintió una presencia a su lado y se volvió para encontrar a Marcos, su fiel asistente, que se había convertido en socio y amigo cercano durante aquel año extraordinario. El joven sostenía su teléfono con una expresión que mezclaba emoción y asombro. «Tienes que ver esto», dijo con voz entrecortada. «Acaba de llegar del centro de monitoreo». El video mostraba imágenes de aquella misma mañana. Luna caminaba por un sendero del bosque con su característico paso elegante, cuando algo captó su atención. Se detuvo, sus orejas girando hacia un sonido que la cámara no podía captar. Luego, con determinación, se desvió de su ruta habitual y desapareció entre la maleza. La siguiente cámara la captó emergiendo en un pequeño claro donde, abandonado junto a un tronco caído, había un cachorro de zorro. Estaba solo, claramente demasiado joven para sobrevivir sin su madre, temblando de frío y miedo. Elena contuvo la respiración mientras observaba lo que sucedió después. Luna se acercó cautelosamente al cachorro, olisqueándolo con curiosidad. El pequeño zorro, demasiado joven para reconocer el peligro, simplemente la miró con ojos suplicantes. Y entonces, en un gesto que desafiaba toda lógica evolutiva, Luna se acostó junto al cachorro, ofreciéndole el calor de su cuerpo exactamente como había hecho con los gatitos un año antes. «No lo puedo creer», susurró Elena, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lo está haciendo de nuevo». El video terminaba con Luna acurrucada protectoramente alrededor del cachorro de zorro, sus ojos dorados vigilantes, mientras la luz del atardecer se filtraba entre los árboles. Era una imagen que capturaba algo que las palabras apenas podían describir. La prueba viviente de que la compasión, una vez despertada, no se extingue fácilmente. Aquella noche, mientras Elena conducía de regreso a casa bajo un cielo estrellado, pensó en todo lo que había aprendido durante aquel año extraordinario. Había comenzado creyendo que entendía la naturaleza, sus reglas inmutables y sus instintos predecibles. Pero Luna le había enseñado que el mundo salvaje guardaba misterios mucho más profundos de lo que cualquier libro de texto podía capturar, que el amor maternal podía trascender las barreras de la especie, que la compasión podía florecer en los lugares más inesperados, y que a veces los animales que creemos conocer tienen lecciones que enseñarnos sobre nuestra propia humanidad. En algún lugar del bosque castellano, Luna dormía junto a su nuevo protegido, su cuerpo manchado subiendo y bajando con el ritmo tranquilo de la respiración. No sabía que su historia había tocado millones de corazones alrededor del mundo. No sabía que había inspirado una fundación, cambiado políticas, salvado incontables vidas. Solo sabía que había una criatura pequeña y vulnerable que necesitaba calor y protección, y para Luna eso era suficiente. Siempre había sido suficiente.